El doctor Daniel Vance era un hombre inteligente, demasiado inteligente para su propio bien, tal vez. 40 años, profesor de dinámica de fluidos, con una mente hecha de formas y números. Nadie sabe por qué, pero un día, por capricho, hizo números sobre el apocalipsis y llegó a una conclusión inquietante. No dijo exactamente lo que había deducido, pero dado que inmediatamente dejó su trabajo y liquidó sus muchos activos, es justo decir que no fue positivo. Su mujer, una estudiante de doctorado de 24 años que se había encaprichado de Daniel tiempo atrás, se vio arrastrada por este tremendo trastorno. Le encantaba el extraño oso de un hombre que lo mismo podía construir una cabaña de madera que explicar la idiosincrasia de la órbita de un asteroide. Hablar con Daniel siempre le dejaba la profunda impresión de que tenía razón. Así que cuando él le dijo lo que quería hacer, ella aceptó. 15 años y 5 hijos después, los Vance vivían en los lejanos bosques de las afueras de mi ciudad natal. Eran enigmáticos, más ricos que el Papa, y se tomaban muy en serio su estilo de vida prepper. Pero también eran divertidos, despreocupados, y resultaba increíblemente atractivo hablar con ellos. Grandes supervivientes que llegaban a la ciudad con extraños pedidos que entusiasmaban a los comercios locales. Grandes cantidades de cemento, hierro, plomo y acero atravesaron las remotas montañas para que los Vance pudieran construir su refugio. Los avanzados métodos que utilizaban para mantenerlo en secreto eran legendarios. En una ocasión, Daniel se pasó 6 meses obteniendo el permiso necesario para conducir camiones hasta su complejo para que nadie más pudiera verlo. Y en una ocasión, cuando una empresa rechazó su petición de vehículos sin GPS, los compró al por mayor para que no tuvieran más remedio. Por eso, cuando dejaron de aparecer por la ciudad durante la pandemia, cuando cesaron las peticiones de alimentos y mercancías y se interrumpió todo contacto, la mayoría lo atribuyó al bloqueo. Tenían un búnker y habían pasado toda su vida entrenándose para ser autosuficientes ante el colapso de la civilización. Incluso Alexander, el más joven, con solo 3 años, ya recogía leña como tarea y aprendía qué plantas locales eran comestibles. La mayoría de nosotros supusimos que si alguien podía sobrellevar el COVID sin sudar la gota gorda, serían los Vance. La realidad resultó ser otra. Cuando lo peor salió a la luz, descubrimos que Daniel había utilizado la pandemia como excusa para hacer un simulacro. La familia tenía la intención de pasar 6 meses encerrados y probar su búnker. 3 meses después, el sheriff recibió una llamada de socorro por radio. Las coordenadas fueron proporcionadas por la voz de un niño que sollozaba y que la mayoría supone que era Alexander, aunque nunca se ha demostrado. La policía llegó y encontró el búnker todavía sellado. Los equipos de emergencia tardaron horas en abrir la puerta, mientras intentaban ponerse en contacto con la familia, pero sin éxito. Una vez dentro, la policía se quedó estupefacta. No había nadie que rescatar. No había cadáveres, ni supervivientes. Había indicios de que el mecanismo de cierre de la puerta había fallado y había dejado a los Vance atrapados sin salida. Pero en ese caso, ¿a dónde habían ido? Camas y catres yacían por todas partes, con sábanas amarillas enmohecidas, cubos a mano con manchas a su alrededor. Algunas puertas tenían barrotes, otras estaban destrozadas. Incluso había indicios de cuarentenas improvisadas y, en algunos lugares, de lo que parecía violencia. La policía, normalmente una fantástica fuente de cotilleos, no se mostró comunicativa hasta que el pueblo exigió respuestas y el sheriff se vio obligado a ofrecer solo los esbozos más escuetos.
Un brote de una enfermedad transmitida por el agua había afectado a los Vance poco después de que se quedaran encerrados y no pudieran buscar ayuda. Los rumores de contagio eran exagerados, alimentados por el auge no relacionado de COVID. Fuera cual fuera el contaminante que había matado a los Vance, no era de naturaleza orgánica. No hay necesidad de pánico. Los seres queridos de los Vances habían sido notificados. El búnker iba a ser demolido y todos podríamos dejar atrás esta terrible tragedia. Por supuesto, seguíamos teniendo preguntas, miles de ellas. ¿Por qué la familia no había pedido ayuda? Tenían radios, ordenadores, smartphones también. Eran supervivientes, no Amish. ¿Y dónde estaban? ¿Qué había pasado con sus cuerpos? ¿Por qué simplemente no se habían ido? Gritamos estas y otras cosas en la reunión del pueblo, pero la policía se negó a hacer comentarios. Para la mayoría de nosotros, la emoción duró 1 o 2 semanas más, hasta que nos dimos cuenta de que no íbamos a obtener respuestas a corto plazo. Además, la pandemia estaba en pleno apogeo, y la mayoría de nosotros teníamos otras cosas de las que preocuparnos. La trágica historia acabó por desvanecerse, hasta convertirse en una de esas cosas horribles de la historia del pueblo de las que no se hablaba. Yo era tan culpable como los demás de haberlo olvidado. Desde luego, nunca esperé encontrar el búnker en el bosque, con cinta policial descolorida en la puerta abierta de par en par y marcas de quemaduras alrededor de la cerradura. Sobresalía en el bosque como si alguien hubiera abierto un agujero en el tejido de la realidad. La oscuridad era tan profunda y negra que casi dolía mirarla. Al verlo, se me encogió el corazón. Irradiaba dolor. ¿Tiene sentido? Creo que una parte de mi cerebro de lagartija captó detalles que no me resultarían evidentes hasta que me acercara más, como las marcas de sangre de los dedos que manchaban el picaporte de alguien que había arañado furiosamente la cerradura sin éxito. Y la pequeña mirilla había sido destrozada con un martillo que aún yacía cerca. Me bastaba con echarle un vistazo para imaginarme a la familia turnándose para permanecer allí y gritar hacia el bosque desesperada por ser rescatada. En cualquier otra circunstancia, habría salido corriendo. Pero yo había ido allí en busca de mi perro, y mi luz reveló unas cuantas huellas de patas mojadas abriéndose paso por el polvoriento túnel de hormigón. Mitad bernés y mitad collie. Ripley es el tipo de perro que tiembla en mis brazos cuando una tormenta azota las ventanas y necesita que le sujeten las patas cuando le cepillamos. Lo adoro. No tengo mucha familia, ni esposa, ni siquiera muchos amigos, pero tengo a Ripley, y no podría haberme dado la vuelta e irme a casa, a un apartamento vacío donde tendría que llorar mi dolor, como no podría agitar los brazos y volar. Era mi perro, y lo había criado desde cachorro, y no iba a abandonarlo en aquel bosque. Fui tras él. No sabía qué esperar, pero sabía que no sería nada bueno. Fuera lo que fuese lo que había encontrado la policía, no solo se habían guardado para sí la mayoría de los detalles morbosos, sino que también habían mentido. El búnker no había sido demolido, ni siquiera sellado. De hecho, a juzgar por los guantes de látex azules tirados a un lado y las 2 linternas rotas de la policía, parecía que las últimas personas que habían estado dentro habían tenido prisa por salir. Dado que era el lugar donde presumiblemente habían muerto 7 personas, supuse que alguien se encargaría de limpiarlo todo, pero el pasillo parecía prácticamente intacto. A los pocos metros, la manía de escribir empezaba a cubrir las paredes. Los garabatos desesperados de un superviviente solitario dejados allí para ser redescubiertos como pinturas rupestres.
La mayoría eran deliberaciones sobre cómo salir, diagramas, planos, ecuaciones y fórmulas. Todos se centraban en la puerta y en los circuitos responsables de su cerradura defectuosa. Instintivamente supuse que pertenecían a Daniel y que había sido el último en morir. Qué horrible destino para un hombre sobrevivir a sus hijos. Y sin embargo, empeoró. Poco a poco, la escritura pasó de las ecuaciones y los planos a un garabato desesperado. Las mismas frases repetidas una y otra vez. 5 puertas. 5. No 6. 6. No lo logré. No lo logré. 6 puertas. 6. Parecía el tipo de cosa que encontrarías en un manicomio. Una divagación psicótica puntuada solo por 6 párrafos justo al final. Cada letra estaba impecablemente ordenada y cada pequeño párrafo estaba rematado con una cruz cristiana bellamente dibujada. Elliot Vance, de 15 años. Un guitarrista superdotado. Le gustaban los chicos, aunque creía que yo no lo sabía. Le quería con todo lo que tenía. Habría sido un gran hombre. Alicia Vance, 14 años. Le gustaba pintar y disparar. Tenía la vena malvada de su madre. Le habría servido en el futuro. Elijah Vance, 8 años. El más inteligente de todos. Estos fueron los monumentos de Daniel a su familia. Y ver las palabras iluminadas por mi antorcha fue una visión inquietante de la abrumadora desesperación que había soportado. Debió darse cuenta de que no tendría la oportunidad de hablar en los funerales de su familia, ni de escribir sus obituarios. Fue su última y desesperada forma de asegurarse de que el mundo los conociera algún día, como él los conocía, como personas reales. Las palabras marcaban el final del túnel, junto a una trampilla en el suelo. No estaba abierta, pero el túnel llegó a un callejón sin salida inmediatamente después, y las huellas de Ripley desaparecieron en la trampilla. Temí que pudiera estar en peligro, pero aún así me detuve y miré hacia la puerta del búnker, 20 metros detrás de mí. El otrora sombrío bosque parecía tan brillante, incluso en este día nublado, el aire salpicado de lluvia. Una parte de mí sintió que dejaba atrás el mundo entero cuando empecé a bajar por la escalera. Entré en una gran sala circular repleta de muebles y pequeños rincones. Las paredes estaban cubiertas de camas plegables y mesas, y cada centímetro era multifuncional. Un espacio para comer podía convertirse en un espacio para sentarse, que a su vez podía ser donde alguien durmiera, o incluso donde hiciera ejercicio. Todo dependía del mueble que se desplegara o desplegara. 7 personas en un espacio reducido, sin intimidad suficiente. Era lógico que eligieran este uso desordenado y superpuesto del espacio. Pero seguía siendo una habitación grande, más grande que la mayoría de los estudios. Y había algunos pasillos que se adentraban en la tierra, lo que me indicaba que el búnker tenía profundidades ocultas. Busqué alguna señal de mi perro y pronto encontré su rastro, pero tan lejos del bosquecillo lluvioso. Las huellas de Ripley empezaban a desvanecerse. Al cabo de apenas unos metros, se desvanecieron vagamente en dirección a una puerta cercana. Quise seguirlas, pero me contuve. Era poco probable que Ripley saliera de otra manera, y no nos haría ningún bien salir herido yo mismo. Decidí echar un vistazo y rápidamente localicé una mesa. Si necesitaba una prueba de que la policía no se había molestado en limpiar, era esta. Los platos aún estaban fuera, la comida podrida hasta convertirse en una extraña cáscara ennegrecida. Un gorro de niño yacía sobre un cubierto. El vellón, antaño cremoso, se había vuelto de un verde y un amarillo enfermizos. Las sillas tenían los respaldos reforzados con vigas de madera provistas de largas ranuras para que pudiera deslizarse en ellas algo del ancho de un clavo. Y en cada uno de los cojines
había manchas malolientes que se parecían extrañamente a la huella de un culo. Toqué una con las manos enguantadas y el material crujió audiblemente. Fuera lo que fuese, había manchas similares en la cubertería y los platos, e incluso huellas de manos suyas colocadas firmemente sobre el mantel. Al principio pensé que era sangre, pero no estaba del todo bien. Estaba demasiado contenida para ser de sangre que goteaba. En el respaldo de una de las sillas, una mancha se estrechaba exactamente donde estaría la cintura de una mujer, como una silueta casi perfecta. Me estremecí al recordar que Miranda Vance siempre había sido una mujer delgada, y me pregunté cómo había dejado su huella en la tela gris. Utilizando mi linterna, vi que estas manchas se repetían en los lugares más extraños. Sí, las había en camas, mantas e incluso en el suelo, como era de esperar en una habitación llena de enfermos. Pero, ¿por qué una mancha del suelo se parecía tanto a la de un niño acurrucado en posición fetal? ¿Y por qué había la misma mancha en el mando de la tele, en los libros de las estanterías y en los juegos de mesa? Todo, desde los cojines del sofá hasta las cajas de DVD y los montones de ropa sucia, estaba cubierto del mismo material parduzco seco que desprendía un asqueroso miasma cobrizo. El rompecabezas me pareció especialmente desconcertante. Alguien había colocado otra mesa con 4 sillas, todas modificadas con el mismo respaldo que las que había junto a la mesa del comedor, y se había colocado un rompecabezas con 4 pilas separadas, pero solo una estaba agotada. El resto parecía intacto, casi como si alguien hubiera repartido piezas para otras 3 personas que no tenían ningún interés en seguir el juego. Quizá Daniel había intentado mantener la moral alta mientras la familia estaba enferma. Que Dios me ayude. Si eso fuera cierto, no podría evitar imaginarme al pobre hombre sentado allí con sus seres queridos a punto de morir, intentando desesperadamente animarles a encajar sus propias piezas en su sitio mientras perdían y recuperaban el conocimiento. Algo en aquella habitación emanaba locura, y cuanto más tiempo permanecía allí abajo pasando el brillante disco de luz de mi linterna de un detalle a otro, más ganas tenía de marcharme. Una puerta tenía vigas de madera clavadas. Un sofá había sido parcialmente desmontado. Varias camas habían sido quemadas y habían quitado todas las bombillas y las habían puesto en una caja sobre la encimera de la cocina. Mirando al techo, por fin comprendí por qué la policía estaba tan segura de que los Vance no habían sobrevivido a pesar de no haber encontrado nunca sus cuerpos. Alguien había introducido un dedo humano en uno de los enchufes vacíos, casi como si esperaran que brillara al pulsar un interruptor. ¿Qué tenía este lugar que había hecho que la policía se marchara para no volver jamás? Ni siquiera tomaron ese dedo y lo examinaron en busca de signos de enfermedad, o simplemente para confirmar a quién pertenecía. Decidí que era hora de darme prisa y encontrar a mi perro. En aquel lugar había muerto gente, y aunque no soy supersticioso, no puedo ser el único escéptico que ha hecho los cálculos en su cabeza y se ha dado cuenta de que no cuesta nada ser respetuoso con los fantasmas. Aquel búnker era estrecho, aterrador, y el aire apestaba tanto que empecé a preocuparme de enfermar yo mismo. No servía de nada quedarse, pero que me condenen si me voy y dejo que Ripley se pudra ahí abajo. No es como si pudiera subir una escalera y salir por su cuenta, aunque no estaba del todo seguro de cómo había llegado allí en primer lugar. Haciendo acopio de la poca valentía que me quedaba, grité y rompí el silencio, algo que me pareció un terrible tabú en aquel lugar espantoso, como gritar en un cementerio. Ripley. Esperé y deseé con todas mis fuerzas oír el repiqueteo de sus patas, pero durante los instantes más largos
solo hubo el tipo de silencio que te hace preguntarte si alguien o algo en la oscuridad está conteniendo la respiración, tratando de parecer otro trozo de nada, esperando su momento, hasta que finalmente te das la vuelta y le muestras la espalda. La televisión se encendió con un ruido blanco tan fuerte y repentino que me eché a llorar. Levanté los brazos y casi me caigo de espaldas sobre un saco de dormir enrollado que parecía haber pasado una semana en la alcantarilla. Cuando me di cuenta de la causa del ruido, ya podía oír una versión metálica de la voz de Daniel Vance. Me doy cuenta de la cuestión aquí. Tengo que recalcar lo poco que entiendo todo lo que... Fruncí el ceño al ver la pantalla. Mostraba una vista infrarroja verdosa del búnker, con Daniel al frente y la mesa detrás de él. Era granulada y difícil de ver, pero podía ver claramente que su familia estaba sentada en esas sillas. Miranda fue la primera en caer enferma. Mirando hacia atrás, tiene sentido. Miranda iba a menudo al almacén a buscar comida para cocinar y la encontramos detrás de uno de los frigoríficos. Así que eso es. Una de las figuras en el fondo se desplomó sobre la mesa con un fuerte golpe metálico y un plato salió rodando hasta estrellarse contra el suelo. «Mierda, mierda, mierda», murmuró Daniel mientras se levantaba. Tomaba a la mujer por los hombros y la sentaba erguida. A Miranda nunca le gustó mi cocina. Soltó una risa ahogada mientras manipulaba algo en la parte trasera de la silla. Las varillas son mucho mejores que la cinta. Todas esas horas pegándolos a las sillas con cinta adhesiva. Nunca funcionó. Pero las varillas encajan justo en la columna y con una pequeña modificación puedo ajustarlas a las sillas. Así todos pueden unirse a la cena. Estoy trabajando en algo similar para la noche de juegos en familia. Daniel se acercó a la cámara y con una sonrisa la tomó del trípode y escaneó la mesa del comedor. Lo que vi casi hizo que soltara la linterna. Su familia llevaba muerta mucho tiempo. Rostros demacrados, narices ausentes, labios retraídos que revelaban sonrisas atroces. Eran cadáveres, sin lugar a dudas, incluso en una imagen de tan baja resolución. Lo único que los hacía parecer remotamente vivos era el reflejo del infrarrojo en sus ojos, que brillaban en la oscuridad. Y aún así, Daniel parecía ajeno a todo. Revolvió el cabello de Elliot. Besó a su esposa en la mejilla. Pasó una mano por el hombro de una de las niñas. Incluso levantó al pequeño Alexander de su silla alta. Y supongo que lo acunó. No lo sé con certeza, porque en ese momento aparté la mirada, incapaz de ver al pobre niño de cerca. Aparté la mirada de la pantalla, pero no pude evitar que mi linterna se deslizara lentamente hacia la mesa del comedor. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando finalmente entendí que eran todas esas manchas. No era exactamente sangre, pero casi carne licuada. Abandonado a su suerte durante meses, Daniel nunca enterró a su familia. En lugar de darles descanso, los movió de un lado a otro, los manipuló como marionetas y siguió viviendo como si nada hubiera cambiado. Mirando dónde se habían asentado esas manchas, vi un patrón claro. Los había acostado en sus camas, los había sentado a la mesa para cenar, los había acomodado para ver televisión, o les había colocado sus libros favoritos entre las manos. Incluso los había dejado allí, cuerpos inertes y putrefactos, mientras él esperaba que completaran un maldito rompecabezas. La idea me horrorizó hasta lo más profundo. Volviendo al trabajo, obviamente no es parte del diseño original. No hay espacio al otro lado, al menos no en los planos. Elliot no me creyó. ¿Y por qué lo haría? Conozco cada centímetro de este lugar. Pero yo no puse esa puerta en el almacén del nivel inferior. Hubo una pausa en la grabación
y luego un susurro ansioso. Revisé las cámaras y las fotos que tomé durante la construcción. La pared estaba vacía, pero la puerta está ahí ahora y tiene que llevar a algún sitio. No sé cuándo o por qué se abre, pero lo hace. Y la próxima vez estaré listo, porque necesito saber qué hay al otro lado y por qué nos hizo esto. Su voz se tornó frenética. Estábamos solos aquí abajo. Todos dormíamos al mismo tiempo. Cualquier cosa podría habernos degollado y acabar con todo de una vez, pero no lo hizo. Se tomó su tiempo, y tengo que saber por qué. Un silencio tenso. Luego, casi en un murmullo, nos quitó las radios, los ordenadores y los teléfonos, uno por uno. Nadie se dio cuenta hasta que ya era demasiado tarde. Seguía diciéndoles a los niños que debían cuidar mejor sus cosas. Incluso cuando se quejaban, yo solo asumía que los teléfonos estaban detrás de algún estante. ¿A dónde más podrían haber ido en un búnker cerrado? Un jadeo seco. Pero no eran los niños. Mirando atrás, hay tantas señales. ¿Quién seguía llevándose las luces? ¿Quién drenaba las baterías de nuestras linternas? Un largo silencio. Luego, un susurro final. ¿Cuánto tiempo vivimos con ello antes de darnos cuenta de que no estábamos solos? La grabación se cortó de golpe. Una puerta surgida de la nada que no lleva a ninguna parte. Al menos la mayoría del tiempo. Porque sé con certeza que no siempre se abre hacia una pared en blanco. Hay algo detrás de ella. Puedo oírlo moverse ahí dentro. Su respiración húmeda y entrecortada resonando en sus pulmones. Un sonido horrible que recorre estos pasillos cuando cree que estoy dormido. Escuchaba a Daniel, fascinado por su extraño y obsesivo monólogo, cuando algo llamó mi atención. Una cámara de infrarrojos aún encendida en la oscuridad. La imagen era un caos de ruido uniforme, una interferencia constante. Pero algo se había movido. Rebobiné la cinta y pausé la imagen, entrecerrando los ojos para examinarla. 2 pequeños puntos de luz brillaban en la oscuridad, justo sobre el hombro de Daniel. La imagen se resolvió lentamente en mi mente. Entendí lo que estaba viendo y me heló la sangre. Miranda Vance había girado la cabeza y sus ojos, sin vida, resplandecían mientras se fijaban en la nuca de Daniel. A estas alturas ni siquiera tiene sentido salir. No soy médico, pero esa puerta emite suficiente radiación como para matar a una familia de 7 personas. Si ninguno de nosotros la hubiera tocado. Estar en la misma habitación es arriesgado, pero no letal. Pero viendo lo enfermos que estamos, es obvio que la curiosidad nos ganó, uno por uno, y todos nos acercamos demasiado. Una pausa. O tal vez no. Tal vez esa cosa del otro lado entró y nos hizo esto. Ni siquiera sé... Espera, ¿qué fue eso? Daniel se giró bruscamente y la grabación se detuvo. La imagen congelada mostraba a un hombre solitario, brillante como una estrella en la lente de la cámara, enfrentándose a una oscuridad insondable, solo rota por 6 pares de ojos blancos, resplandecientes. Me volví dolorosamente consciente de mi posición en relación con la mesa y tuve la aterradora premonición de que si giraba la cabeza, esas sillas no estarían vacías. Vería a los Vance, a todos ellos, a Daniel también, esperándome. Cabezas giradas, cuerpos que llevaban años pudriéndose en la oscuridad. Detrás de mí, algo se movió. Respiró, fuerte, rápido. Sabía qué era, lo sabía. Se lanzó hacia mí tan rápido que cuando sentí algo caliente y húmedo tocar mi mano, grité. Pero la presencia se retiró de golpe. Y entonces, sin dudarlo, volvió a lanzarse sobre mí y me derribó. Lloré cuando Ripley comenzó a lamerme la cara. Temblaba. Y lo peor de todo, estaba en silencio. No era normal. No era un perro callado.
no cuando me saludaba y mucho menos cuando estaba emocionado, como lo estaba ahora. Pero lo que fuera que había visto aquí abajo, lo había dejado paralizado. Se aferró a mí, clavando sus patas en mis hombros, como si quisiera que lo alzara y lo meciera sobre el hombro, algo que no había hecho en años porque ya era demasiado grande. «Oh, maldito idiota», murmuré en un susurro suave, y aún en la oscuridad sentí su cola moverse. Bromas aparte, no sentí más que puro alivio por haberlo encontrado. «Vámonos de aquí». Lo levanté, sintiendo la tensión en mis músculos cansados, pero negándome a ceder al agotamiento. Me dirigí hacia la escalera. No fue fácil subir los 3 o 4 peldaños hasta la trampilla, pero lo logré y le di un fuerte empujón. Primero con una mano, luego con las dos, una y otra vez, con todas mis fuerzas, pero la trampilla no se movió. «¡Mierda!», grité mientras golpeaba la trampilla con los puños, pero lo único que conseguí fue lastimarme la muñeca. La trampilla se había atascado. De algún modo, la manija había sido arrancada por completo. Ahora necesitaría unos alicates o algo similar para cortar la barra de metal que la mantenía cerrada. Mis dedos no podían moverla, y forzar la trampilla a golpes era inútil. La barra era de al menos 1 pulgada de grosor, y como mínimo necesitaría herramientas para abrirla desde este lado. Al menos es reparable, pensé mientras bajaba de nuevo y recuperaba el aliento. Fue entonces cuando noté un diagrama sencillo del búnker dibujado con tiza en una de las paredes. 3 pisos. El nivel inferior era almacén. Daniel lo había mencionado antes, y ahora me di cuenta de que lo había tachado con una gran X roja. El piso superior era habitaciones, justo donde me encontraba. Pero el nivel intermedio tenía una etiqueta diferente. Talleres. Ahí encontraría lo que necesitaba. Avancé hacia la única puerta que conducía a una escalera de concreto en espiral. Me detuve en lo alto y apunté la linterna hacia los barandales que se curvaban hacia abajo, sin estar seguro de qué esperaba ver. Solo sombras duras y el aire denso de algo pútrido que subía desde las profundidades. Un olor que me hizo cosquillas en la garganta y quemó un poco mis pulmones. Había bajado la policía hasta aquí. Vieron lo mismo que yo en esa televisión y simplemente se fueron. No podía creer que eso fuera suficiente para hacer huir a todo el departamento del sheriff. Entonces, ¿qué fue lo que los espantó? ¿Qué había ahí abajo que logró aterrorizar a docenas de hombres armados? Y que con toda seguridad todavía estaba ahí, la puerta. Bajé en silencio. Al principio, consideré dejar a Ripley atrás, pero después de haberlo perdido una vez, decidí que prefería arriesgarme solo para saber que estaba justo a mi lado. Además, él estaba siendo más silencioso que yo, y la idea de descender esas escaleras solo no me entusiasmaba en absoluto. Me acompañó con el leve clic-clac de sus patas sobre el concreto. Un sonido que encontré extrañamente reconfortante mientras luchaba por evitar que mi linterna temblara en mi mano y mi respiración se descontrolara. Bajé un piso y encontré el taller exactamente como lo habría imaginado. Un espacio enorme, lleno de generadores, tanques de combustible y agua, calderas, calentadores, prácticamente todo lo necesario para sobrevivir, pero que no podía instalarse en el exterior debido a la radiación. Cables, tuberías y conductos recorrían la habitación de un extremo a otro. Y, a pesar del tiempo transcurrido, la mayoría de las máquinas seguían emitiendo un leve zumbido en la absoluta oscuridad. Esa idea me puso los pelos de punta. Observé aquel caos de formas industriales duras, figuras mecánicas surgiendo de las paredes y el suelo como sombras amenazantes. Me estremecí. Busqué a mi alrededor,
y enseguida encontré un área que Daniel había separado para su uso personal. Ocupaba aproximadamente una quinta parte de todo el espacio y contenía un enorme banco de trabajo junto con maquinaria de alta gama, todo muy bien usado. Tornos, sierras circulares, taladros, lijadoras de banda, sopletes de soldadura. Todo lo que un hombre necesitaría para hacerlo todo por sí mismo. Y Daniel no había estado perdiendo el tiempo. No estoy seguro de qué exactamente estaba construyendo, pero había un brazo sobre el banco de trabajo. Reposaba sobre una pila de papeles que con los años se habían vuelto marrones hasta parecer empapados en saliva de tabaco. En la pizarra blanca, un diagrama descolorido pero aún visible mostraba lo que parecía una articulación de rótula. Pensé en la cinta adhesiva, en el mecanismo de Daniel para mantener a su familia erguida. Luego miré el brazo y reprimí una arcada. No sé si Daniel estaba trabajando en extremidades articuladas o si solo intentaba encontrar la manera de recomponer los restos en descomposición después de que empezaron a desmoronarse. Pero el tamaño del brazo sugería que pertenecía a un niño preadolescente, y lo había dejado ahí, sobre la mesa, como si fuera un reloj desmontado. También le faltaba un dedo. ¿Hasta qué punto se había vuelto loco? Me cubrí la nariz con una mano y empecé a volcar cajas, buscando unas pinzas robustas o tal vez una sierra para metales. Ripley retrocedió por el ruido, pero cuando me aseguré de que no iba a irse, seguí tirando y revolviendo caja tras caja con la esperanza de encontrar lo que necesitaba. Cualquier cosa para cortar esa maldita barra de metal. Al final, logré dar con un par de cizallas para pernos, una palanca y unas tenazas industriales. Metí una en el bolsillo, otra en la parte trasera de mis jeans y la tercera la sujeté con fuerza en la mano, demasiado grande para esconderla entre la ropa. Las cizallas tenían un peso reconfortante en mi mano, pero esa sensación no duró mucho. Algo se movió en la oscuridad. Allí, en la caótica maraña de sombras proyectadas por las tuberías y cables que serpenteaban entre las máquinas. Una figura, delgada, pero inconfundiblemente humana en su silueta. No pude evitar recordar lo que había visto en aquella cinta. Seguramente no podía ser real. Tal vez Daniel había montado algo. Unos hilos de pesca y un motor, tal vez. Porque la idea de que esos cuerpos se hubieran estado moviendo por sí solos. No podía estar seguro de eso, ¿verdad? Era un pensamiento aterrador, uno al que mi mente se aferraba por puro pánico. Solo eso. Y entonces los vi. 2 pequeños puntos blancos reflejando la luz desde lo profundo de aquel cuarto desordenado. Ripley, ya detrás de mí, con la cabeza presionada contra mi pierna, se acurrucó aún más y dejó escapar un gemido apenas audible. El sonido de un perro aterrorizado, al borde de orinarse del miedo. Solo un poco de metal, me dije mientras la luz de mi linterna temblaba con tanta violencia en mi mano que apenas podía ver con claridad. Solo 2 fragmentos brillantes de metal. Parpadearon y comenzaron a avanzar hacia mí. Si aún tenía alguna duda, se disipó en el instante en que una pálida mano blanca emergió hacia la luz. Corrí directamente hacia las escaleras e intenté subirlas, pero apenas había dado 1 o 2 pasos cuando vi algo aferrándose al pasamanos en el piso superior. Un puñado mohoso de carne, apenas reconocible como un puño. La piel tan marchita que los dedos eran prácticamente hueso. Sin quererlo, levanté la linterna por reflejo y vi el rostro hinchado de un cadáver sin cabello, mirándome fijamente desde arriba. No podría decir si alguna vez había sido un adolescente, o el propio Daniel a sus 60 años, pero no importaba. Instintivamente me giré
y encontré otro cuerpo tambaleándose hacia mí desde el taller. Estaba atrapado, sin salida. Sentí un líquido caliente escurriéndose por la parte trasera de mi pierna y supe que Ripley finalmente se había orinado. Un perro adulto, con la cola entre las patas, temblando como un cachorro y desesperado por que lo levantara en brazos. Dios, solo necesitaba que se mantuviera firme un poco más. No podía cargarlo, pero tampoco podía dejarlo atrás. Sin otra opción, bajé corriendo las escaleras y entré al almacén. Hubo un momento en el que quise detenerme. El aire aquí abajo era más denso, y el sonido de mi propia respiración se sentía apagado, distante. Pero solo tuve que mirar hacia arriba para ver 3 pares de ojos fijos en mí. Sin pensarlo más, me lancé por el pasillo y tropecé con una puerta al azar. Al abrirla, vi lo que parecía un cuarto de almacenamiento común, aunque la mayoría de los estantes habían sido volcados y la comida yacía pudriéndose en el suelo. 1 o 2 estantes seguían en pie. Sin embargo, con cajas altas y opacas apiladas en los estantes, creando un escondite perfecto. Ahí, decidí, tendría que acurrucarme y apagar la linterna. Ya estaba dentro cuando me di cuenta de que no estaba solo en esa habitación. La puerta casi parecía normal. Podía entender por qué Daniel se había sentido confundido con ella. A simple vista, se asemejaba a todas las demás puertas del búnker. Pero era diferente. Demasiado alta y demasiado ancha, elevada unos 40 centímetros del suelo. El metal estaba completamente oxidado, como si hubiera envejecido fuera de sincronía con todo lo demás ahí abajo. A su alrededor, una maraña de musgo húmedo y viscoso, como el que cuelga de los árboles en los pantanos. Y cada pocos segundos, la puerta exudaba algo espeso y aceitoso, como esas manchas de aceite que flotan en los charcos de los estacionamientos después de la lluvia. No sería tan extraño si no fuera porque el líquido no goteaba hacia abajo, sino que se deslizaba en horizontal, desafiando la gravedad. Cada pocos segundos, una gota espesa salía disparada al otro lado de la habitación y golpeaba la pared, formando un charco del tamaño de un hombre. Era imposible. Recordando las palabras de Daniel sobre la radiación, me alejé instintivamente de ese charco y de la puerta de enfrente. Me acorralé en la esquina más oscura y silenciosa que encontré, jalando a Ripley tras de mí y rezando para que no me delatara. Apagué la linterna. Esperé. Debí tardar más de lo que pensé en encontrar mi escondite, porque apenas pasaron 2 segundos antes de que varias figuras entraran a la habitación. La oscuridad era total, pero el ruido que hacían al moverse me dejó claro que al menos 2 de ellos habían tropezado al entrar. Me quedé quieto, incapaz de ver nada, sin saber si se dirigían directamente hacia mí o si estaban a punto de marcharse. No podía hacer nada más que esperar y dejar que la suerte decidiera mi destino. Pero entonces escuché algo arrastrarse por la pared, a escasos centímetros de donde estaba. Cedí al pánico. Encendí la linterna, desesperado por ver qué se acercaba a mí. El sonido me había engañado por completo. Daniel Vance estaba a menos de 15 centímetros de mi rostro. «Sal de aquí», susurró con un siseo a través de una boca sin dientes, agrietada y marchita. Era un cadáver viviente, igual que los demás, pero en sus ojos abiertos, aterrorizados, aún quedaba un destello de inteligencia. Y entonces lo escuché, el crujido de una puerta. Sin pensar, giré la linterna hacia la pared y la vi. Se estaba abriendo, pero detrás de aquel extraño acero no había simple hormigón. Había mucho más. Vi una garganta de carne palpitante, un tubo anillado de músculo pulsante, revestido con dientes del tamaño de manos. Un descenso en espiral hacia la locura.
El aire caliente y fétido se vertió en la habitación, golpeándonos a todos, a los cadáveres podridos y a mí, paralizados por lo que estábamos viendo. Incluso aquellos que ya no tenían ojos con los que mirar. «¿Qué carajo?», murmuré, incapaz de apartar la vista del túnel de carne al otro lado de la puerta. «Viene», susurró Daniel, antes de agarrarme con una fuerza sorprendente y lanzarme fuera de la habitación. Caí al suelo y deslicé sobre un fluido viscoso dejado por las huellas de los pans. El olor me revolvió el estómago, pero lo peor fue la temperatura. Estaba frío. No sé por qué, pero había esperado que cualquier cosa que exudaran estuviera febrilmente caliente. No lo estaba. Empapó mi camisa como si hubiera caído en un charco de lodo. «Viene». Esa voz no era la de Daniel. No podría asegurarlo, pero sonaba como el susurro de un niño. Uno a uno, los cuerpos se acercaron a la puerta abierta y se arrodillaron ante ella. No sé por qué, pero tuve la sensación de que los otros habían perdido lo poco que quedaba de sus mentes. Solo Daniel seguía consciente. Me miró una última vez, antes de inclinar la cabeza hasta tocar el suelo en señal de reverencia, junto a los demás. Y habló. Lo único que hicimos mal fue estar aquí para que nos torturara. No necesitaba una razón, solo una oportunidad. «Vete. No nos dejará ir, ni siquiera nos dejará morir. Y si te atrapa, a ti tampoco te dejará ir». Su frente tocó la tierra, y entonces algo cruzó el umbral de la puerta y envolvió su cabeza en la palma de su mano, del mismo modo en que tú o yo podríamos sostener una manzana. Entré en pánico. Corrí. Agarré a mi perro y las cizallas, y corrí como si mis piernas fueran pistones, máquinas incapaces de sentir agotamiento o fatiga, imposibles de frenar, imposibles de caer. Tenía que moverme, tenía que salir de ahí. La mano que había atrapado a Daniel. El solo verla me vació la mente por completo, como si alguien la hubiera purgado a la fuerza. Me dolía cada vez que la imagen volvía a reproducirse en mi cabeza, pero no había nada más. Solo el recuerdo de esos dedos con demasiados nudillos y uñas del tamaño de un teléfono móvil. Llegué al piso superior y casi colapsé por la falta de aire, pero no me permití descansar. Me arrastré hasta la escalera. La subí y de inmediato empecé a cortar el candado de metal. Era un infierno intentarlo con una sola mano, mientras la otra se aferraba a la linterna que apuntaba frenéticamente a la puerta detrás de mí. Fui torpe, demasiadas veces, hasta que, en un descuido, mi única fuente de luz cayó al suelo. No, maullé. Pero no había tiempo para buscarlo. Tenía que salir y tenía que salir rápido. No podía ver, pero estaba segura de que oía algo subiendo las escaleras. No el constante thump, thump de pies humanos. No, esto era diferente. Era el rápido repiqueteo de una araña, tal vez. Algo con cientos de patas o manos, o Dios sabe qué, patinando por el suelo, las paredes y el techo, arrastrándose con un cuerpo cuya mera forma ofendería a Dios. Con todas mis fuerzas me apoyé en la cizalla y por fin el cerrojo cedió. Abrí de par en par la escotilla y obtuve la luz ambiental suficiente para ver a Ripley al pie de la escalera, gruñendo ineficazmente en la puerta. Me agaché, lo cogí en brazos y huí por la escalera tan rápido que mis músculos se volvieron gelatinosos en la cima y caí sobre manos y rodillas. Pero aún así, estaba fuera. El largo pasillo cubierto de escritos estaba delante de mí, y al final había una puerta coronada ahora por la cansada luz azul de la luna llena. Ripley no necesitaba ánimos. Recorrió el pasillo con velocidad canina, y yo le seguí a gatas y a trompicones, hasta que pasé por delante de la puerta abierta y me desplomé sobre el suelo del bosque,
Durante unos segundos perdí el conocimiento. Pero cuando levanté la vista y vi que las copas de los árboles se movían, con las ramas iluminadas por la luna llena, me desperté de golpe y miré hacia abajo, hacia algo que me agarraba el tobillo. La mano había salido de la oscuridad, me había agarrado y me arrastraba lentamente hacia la tierra. Fuera lo que fuese, la mayor parte de su cuerpo estaba oculto en las sombras tras la puerta. Pero la mano que me había aplastado la pierna era del tamaño de mi torso y tenía un brazo que parecía el de una rata topo. La golpeé con mi propio puño. Me clavé las uñas. Lloré, pataleé y grité, pero nada podía detenerlo. Desde detrás de la puerta, algo parecido a una cara sonrió y me miró con alegría. Se estaba tomando su tiempo, sin duda, tirando de mí tan lentamente que le dio a mi mente todo el tiempo del mundo para apreciar la pesadilla que me esperaba. Creo que si en aquel momento me hubieran dado una pistola, me habría pegado un tiro porque, Dios me ayude, no podía escapar de la mirada de Daniel, de cómo se arrodillaba para adorar a aquella cosa como un hombre que sabe que la esperanza, el orgullo, la alegría o cualquier cosa que tenga algo de bueno está tan lejos de su alcance que bien podría ser un sueño. ¿Cuánto tiempo iba a mantenerlos allí abajo? ¿Cuánto tiempo pretendía retenerme? Lloré como una niña, sintiendo que mi mente se resquebrajaba poco a poco mientras intentaba por todos los medios que aquella mierda dejara de arrastrarme hacia las sombras. Pateé la tierra, cavé en ella usando mis manos buscando una raíz o una tubería o cualquier cosa a la que agarrarme. Nada de lo que hacía lo frenaba. No estaba a más de medio metro de la puerta cuando Ripley reapareció. Un perro con miedo a las aspiradoras y a las bolsas de plástico y a las puertas que se mueven solas. Un perro que una vez fue acechado por un conejo particularmente peleón que se detuvo en mitad de la persecución y se dio la vuelta, desconcertando al depredador que le pisaba los talones. Un perro con el que ni siquiera se podían ver películas de miedo. Y se abalanzó sobre ese brazo como si fuera un lobo, como si siempre lo hubiera sido. Y aunque no llegó a romper la piel, la presión fue suficiente para que el agarre de la cosa se debilitara y yo deslizara la pierna hacia afuera. Incapaz de mantenerme en pie, me arrodillé y agarré al perro y tiré tan fuerte como pude. Y ahora esa maldita cosa sangraba al fin, mientras la presión de las mandíbulas y los dientes deslizantes desgarraban su carne. Juntos, por fin, Ripley y yo fuimos soltados y enviados rodando hacia atrás de cabeza sobre los infiernos. No perdí tiempo esperando, buscando o procesando. Me eché el perro al pecho y me arrastré hasta desmayarme, llegando quizás a medio kilómetro de distancia. Solo cuando ya no pude ver la puerta, me dejé caer al suelo de bruces y abandoné el conocimiento. Los médicos dijeron que tenía neumonía, lo que supongo que tenía algún sentido. Incluso podría haberles creído de no ser por la visita del sheriff, que me hizo extrañas preguntas mientras yacía en la cama sobre lo que podía o no haber visto. Las descarté lo mejor que pude. No me interesaba perseguir esa pesadilla en particular, averiguar si había sido real o no, al menos no mientras yacía medio ahogado en mi propia infección. Para ser justos, al menos comprendía por qué la policía había hecho tan poco por sellar aquel lugar. En alguna ocasión he pensado en ir y hacer el trabajo yo mismo, pero hasta el día de hoy sigo teniendo pesadillas en las que me veo arrastrado a la oscuridad más allá de aquella puerta. No solo la puerta del búnker, la que evité por los pelos al final, sino la de abajo. Lo que vi fue una especie de locura. Estoy seguro de ello. Y a menudo pienso en las palabras de Daniel. No necesitaba una razón, solo una oportunidad. De alguna manera, los Vance
eran esa oportunidad. Tal vez construyeron su búnker en una línea de ley, o en un punto débil entre dimensiones, o en el lugar de antiguos rituales satánicos. No estoy seguro de que importe. Se adentraron en la oscuridad, pensando que sería un lugar seguro para esperar a que pasaran los problemas del mundo. Pero algo había estado allí abajo esperándoles, esperando una oportunidad para llegar a una familia de 7 personas, para encerrarles y privarles de la posibilidad de escapar y arrebatarles poco a poco todo lo que pudiera. Me he mudado desde entonces. No pude evitarlo. No fueron solo los recuerdos. Era la radio de onda corta que guardaba en el sótano. Algo que mi padre me pasó cuando era solo un niño. Dios, me había olvidado de ella. Al menos hasta que un día me desperté con el sonido de un ruido blanco en la oscuridad. Y enterrado en ese sonido estaba el débil susurro de un hombre. Su voz apenas reconocible, pero inconfundiblemente suya. Déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir.